Buenos días, hermanos. Qué protocolo ¿verdad? Pero bueno, lo hacemos para el Señor, lo hacemos para cuidarnos los unos a los otros y lo hacemos para mostrar el amor de Cristo. Yo creo que este es un momento muy especial realmente. Es un momento para celebrar la misericordia de Dios, su gracia para con nosotros. Y como cantamos hace un momento, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos decir con certeza y afirmar que nuestro Señor ha sido fiel? Tenemos aproximadamente o casi 6 meses, de no reunirnos. El tiempo es bastante, solo que no lo hemos sentido tanto, porque nuestro Dios proveyó los medios necesarios. Así que nos gozamos y qué bueno verles en persona. A nuestros hermanos que están en Zoom, veo que tenemos visitantes desde Guatemala. Está Edwin por ahí, de Nacaome. Ahí está Estela, no sé si estará Jesús Mata también por ahí. Ahí está Jesús también conectado. De Tegucigalpa está Miriam. Y nuestros hermanos que tienen que hacer la labor de cuidar a sus niños están también conectados. Doña Nora, esta sería su primera reunión de la Iglesia General. Mire, doña Nora, bienvenida. También tenemos a Melissa, que sé que el corazón está aquí con nosotros, pero su labor de madre es indispensable. Eunice con todos sus niños, bienvenidos. Qué bonito verles, qué bonita familia. Y bueno, si se me queda alguien que mencionar, creo que estaba la familia Núñez, también por ahí. Miro solo la foto de Génesis, pero me imagino que están todos los Núñez por ahí. Así que hermanos, bienvenidos. Voy a pedirles a los hermanos que están sentados aquí en la iglesia que les levanten la mano y saluden a todos los hermanos. Por allá está la cámara, miren. Un saludo, hermanos que están a la distancia. Un saludo de nosotros, los extrañamos mucho. Y vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor. Recuerdan, estamos en el libro de Tito. Vamos por el capítulo 2. Y vamos a tratar de añadir unos cuantos versículos más. Ayúdenme a orar, que sea el Señor que nos dirija, que su Espíritu Santo nos ayude a entender, a discernir, a que nuestro oído esté atento a la palabra del Señor, para que rompa en nosotros internamente todo aquello que tiene que romper, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Padre, damos gracias. Señor, tú eres grande y misericordioso, y tu fidelidad, Señor, la hemos comprobado de una manera increíble, Señor, este tiempo que estamos y seguimos viviendo en pandemia, porque tú, Señor, has provisto lo que necesitamos. Has provisto alimento, has provisto techo, has provisto cualquier otro recurso, Señor, sé que lo has provisto. Y Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, de tal manera que tu palabra sea implantada en nuestros corazones, que nuestra mente le sea quitado, Señor, el velo que nuble el entendimiento, Señor, para que podamos entender y para que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por nuestros hermanos que están conectados por medio de esta aplicación Zoom, y gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Para aquellos que no tienen acceso a la aplicación y no tienen oportunidad de venir por cualquier razón, te pedimos también que les bendigas y que tu gracia esté con ellos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos al libro de Tito, capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos 6, 7 y 8. Solo vamos a ver 3 versículos más. Les recuerdo que el contexto de la carta de Tito, el propósito principal es que Tito fue dejado en la isla de Creta, donde ya habían varias iglesias, pero estas iglesias eran genuinas iglesias de Cristo,
no se les señala como iglesias no cristianas, se les señala como iglesias cristianas, pero se señala y se queda claro que eran iglesias que necesitaban ser corregidas en cuanto a su conducta y en cuanto a su doctrina. Y hemos visto paso a paso cómo la instrucción de Pablo, o de Dios, digamos más bien, de Dios por medio del apóstol Pablo, a Tito, un siervo del Señor, es que comience con el liderazgo, que establezca un liderazgo firme, un liderazgo sano, y que contrarreste las malas enseñanzas de malos maestros que habían en ese lugar, en las iglesias, ¿verdad? Valiéndose de la cultura, sobre todo, o sea, queriendo culturizar la iglesia conforme al mundo donde ellos vivían. Entonces, la tarea de Tito se volvía una tarea muy difícil por dos razones. Primero, porque él, digámoslo así, era una persona no tan conocida dentro de las iglesias a las que iba a ir a corregir. Y lo otro es porque ya en la iglesia tenía una influencia muy grande de falsos maestros. Pero no quiere decir eso que era una tarea imposible, sino que si Dios determinó que Tito hiciera esto, era una tarea posible y era el ejemplo para nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros debemos estar cuidando la iglesia, y no solo la iglesia local a la que nosotros pertenecemos, sino las iglesias de Cristo, aquellas iglesias que verdaderamente están cimentadas en los fundamentos de la palabra del Señor, aunque vayamos ahí con algunas dificultades, ¿verdad? Ya sea en cuanto a nuestra conducta o en cuanto a nuestra doctrina, pero necesitamos tener la disposición de Tito de corregir, y como iglesia tener la disposición de ser corregidos también, porque nosotros mismos como iglesia puede ser, y muy probable, necesitamos corrección. ¿Por qué? Porque necesitamos más la palabra del Señor, necesitamos profundizar más, necesitamos crecer más, necesitamos ser más maduros, necesitamos ser más firmes, y necesitamos todavía caminar hacia adelante en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces el capítulo 2 es un capítulo donde tiene instrucción específica, sobre todo en cuanto a lo que es la conducta y algunas tareas que le corresponden a las personas en la iglesia según la etapa de la vida en la que están viviendo. En contraste a lo que se venían enseñando los falsos maestros. Entonces aquí hay un contraste grande. Lo que enseñaban los falsos maestros era muy diferente a lo que Tito les iba a enseñar en cuanto a la conducta. Entonces hablamos de los ancianos, cuál debe ser su carácter, cómo debe ser su actitud, cuál debe ser su labor. Hablamos de las ancianas también, cuál debe ser su carácter y cuál debe ser su tarea dentro de la iglesia. Y el pasado Grupo Casa estuvo muy bonito porque fue ameno, fue muy participativo, y tocamos algunos puntos muy interesantes en cuanto a la labor de la anciana. Y gracias a Dios tuvimos personas diciendo: hermanos, aquí estoy, si quieren consejo estoy dispuesto a servirles, por la experiencia y el conocimiento que el Señor les ha dado. Pero ahora toca hablar a aquel grupo de personas que no se consideran todavía un anciano y que saben que no son unos niños. Entonces me gustaría que levantaran la mano cuántos de los que estamos aquí nos consideramos en esa etapa de la vida ahorita. Bueno, algunos no sé si están entre ancianos o niños, pero no levantaron la mano. Entonces, asumiré que son niños. Ya que no levantaron la mano, pues voy a considerar eso, a excepción de nuestro hermano Sergio Flores, que él sí me dice: estoy listo para servir al Señor con la experiencia que él me ha dado. Amén, ¿no, Sergio? ¿Verdad? Estamos para servir al Señor. Gracias a Dios por esta provisión que nos ha dado. Quisiéramos tener más hermanos como don Sergio, que estuvieran con un carácter probado para el Señor y dispuestos a servir al Señor. Y para todos los demás, pues vamos a hablar un poquito hoy. Versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Y vamos a darnos cuenta que para los jóvenes no hay tanta instrucción específica, no se toca tanto el carácter del joven. Por lo menos no en este capítulo y no en este libro. En otros libros se habla un poco más amplio en cuanto a la conducta del joven. El versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aparte de esa instrucción para el joven, no tenemos nada específico.
pero tenemos un mandato, un llamado a la prudencia. Y si ustedes revisan bien, tanto a los ancianos como a las ancianas, tienen un llamado a la prudencia. Por eso el versículo comienza diciendo, exhorta a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la exhortación que tuvo el anciano, la exhortación que tuvo la anciana, es el joven debe ver su vida en condiciones similares, en condición de la necesidad de ser enseñado y corregido, y sobre todo de ser afirmado, y la necesidad de aprender cómo debe ser su conducta, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y aquí tenemos una exhortación de una sola palabra, un llamado a la prudencia. Y cuando hablamos de la prudencia, hermanos, tenemos que entender que la prudencia, en este sentido bíblico, es como una virtud que se va a desarrollar o que necesitamos desarrollar en nuestro caminar con Cristo. La prudencia es una virtud, es aquella virtud que le permite a la persona razonar, pensar, examinar bien todas las consecuencias que van a haber por las decisiones que va a tomar, por las acciones que va a realizar o por las palabras que van a salir de su boca. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros desarrollamos prudencia, nosotros vamos a pensar antes de hablar, por decir así. Vamos a dejar de ser impulsivos en nuestra forma de hablar, vamos a dejar de ser impulsivos en nuestra forma de actuar, vamos a dejar de ser impulsivos en cuanto a la forma que reaccionamos ante el mundo. Y vamos a tomarnos un tiempo para meditar y para pensar las consecuencias que van a haber. Es decir, la prudencia me va a llamar a mí, si yo estoy platicando con alguien, la prudencia me va a llamar a que yo tenga la capacidad de reflexionar, de meditar, de pensar, ¿qué es lo que voy a decir yo en respuesta a lo que me están diciendo? Y voy a estar pensando, ¿qué va a pasar si yo digo esto? ¿O qué pensarán si yo digo esto? ¿O qué pasará si yo lo digo de esta manera? Y créanme, hermanos, que en la iglesia tenemos muchos problemas de ese sentido, ¿verdad? Porque en la medida que hablamos, nuestras palabras no son recibidas de la forma en que nosotros pensamos en nuestro corazón que las íbamos a dar, y empiezan a haber una serie de malos entendidos, diferencias, divisiones. ¿Por qué? Porque de repente no meditamos bien, no pensamos bien, no analizamos si la forma o las palabras que íbamos a utilizar iban a ser recibidas de la manera que nosotros pensamos o para el propósito que nosotros queremos decir algo. Muchas veces cuando estamos sirviendo al Señor y cuando estamos enseñando, estamos queriendo exhortar a algún hermano y no meditamos bien en la forma o en las palabras que vamos a utilizar para exhortar al hermano, y nuestra exhortación termina siendo más bien nuestra exhortación para animar al hermano muchas veces termina siendo palabras de desánimo para el hermano. Y después cuesta mucho más volver atrás y tratar de levantar al hermano del estado donde nosotros lo bajamos por el desánimo, por el mal uso de nuestras palabras. Cuesta más volverlo a levantar al punto donde ya estaba y tratar de animarlo un poco más. Entonces la prudencia, hermanos, es eso, es la capacidad de pensar y razonar, es la capacidad que una persona va a desarrollar de analizar cuáles van a ser sus acciones. En el mundo todos nosotros vamos a ser expuestos a situaciones muy difíciles. Y el mundo nos va a presionar mucho para que actuemos de tal manera que nosotros no meditemos bien en las consecuencias, en lo que va a pasar si nosotros actuamos de esa manera. Así que el mundo, con toda su fuerza, con todas sus influencias, con todo su poder, va a estar constantemente presionándonos de tal manera que nosotros actuemos sin pensar, sin razonar o imprudentemente. Cuando actuamos imprudentemente es diferente de actuar irracionalmente. ¿Por qué? Porque si yo actúo irracionalmente es como que no pensé
para actuar, ¿verdad? Y actué. Eso de por sí ya es una imprudencia, no pensar bien. Pero actuar imprudentemente de una forma voluntaria es que yo he pensado en las consecuencias, en las cosas que van a pasar, y aún a sabiendas de las consecuencias que vendrán, aún así decido seguir el camino que venía pensando, aun cuando la prudencia me está diciendo hay que apartarse de ese camino. Hay que apartarse de ese camino. Ese camino no le va a llevar a un buen fin. Ese camino no traerá buenos resultados para usted. Entonces, hermanos, nosotros como jóvenes, quizás este énfasis en el joven en la prudencia es porque está más expuesto a tomar decisiones constantemente. Un anciano ya ha experimentado muchas cosas en la vida, ya ha tomado muchas de las decisiones más importantes que va a tomar y ya no está tan presionado por el mundo porque sabe que ya no le va a sacar carrera. Pero a los que somos más jóvenes, el mundo nos está presionando mucho y Satanás está tratando de bombardear nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros nos desviemos del camino del Señor, que llevemos una vida de imprudencia. Así que, hermanos jóvenes, pensemos bien. Quisiera decirles que, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, hay una exhortación a los jóvenes. Perdón, el capítulo 11, versículo 9. Pero también hay un llamado a la prudencia. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, el llamado a la prudencia es el llamado a entender que Dios nos va a juzgar por todas nuestras acciones. El llamado a la prudencia principalmente es entender que el Señor está viendo todo lo que nosotros hacemos, está escuchando todo lo que nosotros decimos y sobre todo es conocedor absoluto de todo lo que nosotros pensamos. Así que la prudencia nos debe llevar también a refrenar nuestra mente, a evaluar lo que estamos pensando y detenernos de pensar aquello que es desagradable a nuestro Señor, porque el Señor lo está viendo todo y como dice en Eclesiastés, el Señor pedirá cuentas de todo eso. Es la prudencia la que nos va a encaminar a una vida de santidad, porque si yo estoy consciente que el Señor me pedirá cuenta de todas mis acciones, si yo estoy razonando y pensando y diciendo, de esto el Señor me va a pedir cuenta, y esto va a traer una consecuencia delante del Señor. Entonces la prudencia me va a llevar a una vida de santidad, me va a llevar a una vida de obediencia al Señor, porque en la prudencia vamos a entender que el Señor ha dado ciertos mandatos y nosotros tenemos que hacernos la pregunta y razonar y pensar y decir, ¿qué pasará si no obedezco al Señor en este mandato? ¿Acaso creo que yo puedo desobedecer al Señor y salir librado de su justicia? ¿Acaso pienso que el Señor es tan incapaz de llamarme a juicio cuando yo decido desobedecerle? La prudencia me va a llevar a entender y pensar quién es ese Señor y quién es ese Dios al que yo le estoy sirviendo y al cual le tengo que rendir cuentas. Tengo que pensar, tengo que analizar y darme cuenta delante de quién estoy parado. Ahora, hermanos, miren esto. Yo creo que esta parte fue esto que escribió Pablo fue la parte más dura que se le escribió a Tito.
Yo creo que Tito no tenía ningún problema con pensar y decir, bueno, me mandan a Creta, me dejan en Creta, aquí tengo que observar bien, conocer a las personas, establecer los ancianos, dejar firme el liderazgo de cada iglesia. Excelente, lo puedo hacer, está perfecto. Ya anduve con Pablo caminando por muchos lugares, lo vi cómo lo hizo, aprendí cómo hacerlo, él me dio la oportunidad de hacerlo en algún par de veces y yo estoy listo. Ahora, la parte dura es esta, versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La parte dura para Tito seguramente cuando leyó esta carta era decir, el ejemplo voy a ser yo. Y todas las personas me van a estar viendo a mí y van a actuar conforme a lo que yo hago, más allá que conforme a lo que yo les diga. Entonces esta es una exhortación a la vez para Tito y para todos nosotros los jóvenes y sobre todo para todas aquellas personas que queremos servir al Señor y que hemos decidido entregar nuestro corazón a Cristo y hemos decidido que le vamos a servir al Señor. Yo quisiera, hermanos, que usted se haga una pregunta este día para usted mismo y tal vez la va a compartir en el grupo casa. Pero que se haga esta pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como yo? ¿Qué pasaría con esta iglesia local? ¿Qué pasaría? Y digan, ¿qué pasaría hoy si la iglesia, si yo animo a todo el mundo a ser como yo? Y me pongo como ejemplo este día para la congregación y le digo, quiero que usted sea como yo. Me voy a poner como ejemplo. ¿Qué pasaría con la iglesia? Y si usted me dice, preferiría no ser el ejemplo, yo le diría, ¿por qué? Porque no quiero que sea simplemente como Pilato aquel día que pidió agua, se lavó las manos y dijo, esto no es conmigo, allá ustedes. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no podría ser el ejemplo usted este día para la congregación? ¿Cuál sería su temor este día si el Señor le mandara que usted se ponga como ejemplo para la congregación? ¿Cuál sería el tipo de vida que llevara a la iglesia si usted es el ejemplo a seguir? ¿Cuántas personas estarían discipulando este día en la iglesia si usted es el ejemplo a seguir? ¿Cómo estaría la predicación en la iglesia si usted es el ejemplo a seguir? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Yo sé que hay temor y yo sé que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a decir, yo quiero ser el ejemplo, pero quiero mostrarles algo, hermanos. No está mal que ustedes digan, yo quiero que ustedes vivan a Cristo como yo lo vivo. Miren 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 que dice, sed imitadores, decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero el apóstol Pablo no estaba diciendo sea imitador de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no había visto a Cristo andar caminando en la tierra. Esa iglesia no. Pero el apóstol Pablo estuvo con Cristo y fue discipulado por Cristo y vio a Cristo y caminó con Él y aprendió de Él. Entonces Él era el testimonio para la iglesia de cómo se debería comportar una persona que ama a Cristo y porque Él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad del Señor, estaba convencido de que las personas, si eran como Él, la iglesia iba a caminar bien. No es que la iglesia iba a ser perfecta, pero la iglesia iba a caminar viviendo para el Señor. Hermanos, si usted se pone de ejemplo, quiero decirle algo, no es que la iglesia va a ser sin pecado. Si yo les digo, hermanos, sean imitadores de mí, no quiere decir que yo soy una persona sin pecado, o que yo soy una persona que ya no peco, o que no lucho con el pecado.
Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, es como yo estoy imitando a Cristo. Así que en este día usted podría decirle al hermano, hermano, sea imitador mío, quiero ser su ejemplo, porque yo estoy imitando a Cristo, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y usted le puede decir, hermano, yo estoy luchando con el pecado, yo tengo grandes luchas con el pecado, pero yo estoy buscando a Cristo. Y yo estoy confesando mi pecado, estoy buscando ayuda para vencer mi pecado, estoy buscando discipularme para crecer, y por eso le puedo decir, sea imitador mío, no porque soy perfecto, sino porque he decidido seguir a Cristo. Yo creo que hasta lo cantamos a veces, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Y si yo digo, si estoy cantando eso, yo le podría decir a otra persona, imíteme a mí, porque hasta le canto al Señor que he decidido seguirle a Él. Hermano, la prudencia nos va a llevar a eso, a ser seguidores de Cristo, a ser capaces de ponernos como ejemplo. Entonces Tito tenía que ser ejemplo, no solo llegar a hablar a la iglesia, sino tenía que mostrar a la iglesia cómo hacerlo. Yo quiero decirles esto, hermanos, el discipulado es muy importante, porque en el discipulado es que usted observa a otro cristiano, a otro discípulo de Cristo, vivir para Cristo. Y yo me alegro mucho por los medios tecnológicos, eso es bonito tener medios tecnológicos, ver a nuestros hermanos que están escuchando, pero saben, hermanos, en el discipulado, algo muy importante es aquella parte donde el hermano puede ver mi vida y donde yo le puedo enseñar con el ejemplo. Por eso en el discipulado es bonito cuando un hermano que uno está discipulando lo va a visitar a la casa de uno, y cuando uno ha llegado a esa relación, a ese compromiso, a esa amistad, podemos decir, a esa hermandad donde yo puedo recibir al hermano en mi casa, al que estoy discipulando, y yo le puedo visitar a la casa, y es un gozo, tanto que me visiten o visitar se vuelve algo de mucha alegría. Pero sobre todo cuando alguien viene a mi casa, eso es muy, pero muy bonito, porque el hermano va a ver cómo soy yo dentro de mi casa. Es muy fácil ser cristiano fuera de la casa, donde las personas no me conocen. Pero yo necesito que las personas vengan a lo más íntimo de mi vida y observen cómo estoy viviendo yo para el Señor. Ahí es donde viene la parte de donde Pablo no podía simplemente, imagina que Pablo pudo haber escrito una carta como todas sus otras cartas y mandársela, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que están en Creta. ¿Por qué no? Si lo hizo con los corintios, si lo hizo con los tesalonicenses, con los filipenses. Pero saben, la tarea que se tenía que hacer ahí era una tarea de modelado. Necesitaba una persona enseñándole a la iglesia cómo modelar la vida cristiana, cómo modelar el liderazgo, cómo modelar la enseñanza. Y miren lo importante de la enseñanza que se le encomienda a Tito. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Saben, a diferencia, aquí el contraste es bien grande, pensando en lo que dice el capítulo 1, versículo 10, porque dice, en el 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Saben, habían maestros que su propósito era caerle bien al que le estaba escuchando. No importaba la doctrina, no importaba la enseñanza, lo importante era atraer a las personas hacia el liderazgo de ellos. A Tito se le dice, usted tiene que ser ejemplo en enseñanza con integridad y seriedad. No caiga en el juego de esos payasos que quieren entretener a la gente, que su fin principal de la predicación es entretenimiento. Integridad tiene que ver con inalterable, algo que no ha sido alterado, es íntegro, está como el original. O sea que Tito tenía que enseñar aquello que era conforme a la enseñanza original de los apóstoles. A Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, también en una misión similar, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga.
O sea, integridad, lo que tú has escuchado, eso también tienes que enseñar. No lo mando a que se invente el mensaje. El mensaje está dado por Cristo, se lo dio a los apóstoles y los apóstoles a toda la iglesia. Entonces no hay necesidad de inventar el mensaje. Tito tenía que enseñar con integridad, no tenía que ir a alterar el mensaje y con seriedad. ¿Saben por qué? Porque la predicación es solemne. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, cuando predicamos, estamos hablando la palabra del Señor, estamos declarando la palabra del Señor. No estamos diciendo que el Señor me está diciendo algo y yo lo estoy diciendo, no. Es que el Señor dijo algo y yo estoy hablando de lo que el Señor dijo. Por tanto, proviene del Señor y yo tengo que tomar esto con seriedad. ¿Qué pasaría si ustedes los contratan para una determinada empresa y cuando llegan a hacer sus labores, las personas que lo contrataran miren que ustedes no son serios, que ustedes toman esa tarea que se les encomendó como algo, cualquier cosa y no le dan seriedad? ¿Cuánto durarían ustedes en ese trabajo? Durarían poquito. Saben, hermanos, la palabra de Dios requiere más seriedad que cualquier tarea que nosotros se nos puede encomendar. Por eso nosotros tenemos que tomar con seriedad la palabra del Señor. Si decimos que vamos a estudiar la palabra del Señor, tiene que ser cierto que vamos a estudiar la palabra del Señor. Debe haber un compromiso delante del Señor, decir, Señor, yo me comprometo a hacerlo. Y hermanos, aquí no es cuestión de cuál es mi capacidad de aprender la palabra del Señor, porque el Señor nos va a llevar a ritmo diferente a todos. Nos va a ir dando según la capacidad que nosotros tengamos, según el deseo que Él tenga de darnos. Aquí está hablando de disposición, de actitud frente a la enseñanza. Lo que necesitamos en la iglesia son enseñanzas con integridad y con seriedad. La idea de seriedad es reverencia, hermano. La palabra griega que usaron para traducir seriedad es una palabra que transmite la idea de reverencia. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En este contexto, ¿quién es el adversario? Son todos aquellos falsos maestros, habladores de vanidades. Nosotros tenemos que estar tan preparados para predicar, o por lo menos Tito en este contexto tenía que estar tan preparado para hablar la palabra del Señor, que cuando hubiera controversia, porque estamos hablando de un ambiente interno de la iglesia, es una situación interna. Ya los falsos maestros ya están en la iglesia. Viene Tito y tiene que ir a corregir y poner en orden a estas personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que inevitablemente va a haber una serie de discusiones en la iglesia. Tito va a tener que argumentar de una forma clara, contundente, por qué el comportamiento y la enseñanza de estos falsos maestros no está conforme a la voluntad del Señor. Entonces Tito tenía que estar seguro que iba a enseñar cómo se debía enseñar. O sea, para Tito se le demandaba un compromiso en la palabra del Señor muy alto. ¿Por qué? Porque tenía un montón de habladores de vanidades frente a él en la iglesia, los cuales tenía, como decía Pablo en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. La idea es, a los cuales es necesario hacerles ver que no tienen nada que decir, porque están totalmente fuera de lugar en lo que están diciendo. ¿Cómo lo iba a hacer Tito? Con un compromiso de predicar con integridad y seriedad la palabra del Señor. De tal manera que estos habladores de vanidades, estos charlatanes o payasos de la fe, se avergonzaran de su conducta y reflexionaran y volvieran al camino correcto. Y sobre todo para que ellos mismos no tuvieran nada que reprocharle a Tito. La enseñanza de Tito tenía que ser íntegra y sana, reverente, respetuosa, de tal manera que no se le fuera a reprochar nada de lo que Tito dijera. Así que, hermanos, tenemos un gran compromiso. Piensen esta semana y háganse la pregunta, ¿qué pasaría si yo le digo a la iglesia que tiene que vivir la vida cristiana como yo la vivo? ¿Cómo estaría la iglesia? Imagínense, háganse esta pregunta. ¿Cómo hubieran encontrado la iglesia esta mañana si ustedes le dijeran a todos, hermanos, esfuércense en el servicio del Señor como yo me esfuerzo,
Y díganme, ¿cómo estaría la iglesia esta mañana cuando vinieron? Pero podemos, hermanos, llegar al punto donde le digamos a todos los que vengan, decirle, hermanos, viva a Cristo como yo vivo. ¿Por qué, hermano? Porque yo vivo para Cristo. Yo imito a Cristo, yo me esfuerzo por Él, yo he dado mi vida para Él y estoy viviendo intensamente y decididamente para Él. Y le va a decir, pues es que usted no tiene problemas, hermano. Sí, hermano, yo tengo problemas, tengo dificultades grandes, estoy pasando momentos de apuro, tengo luchas grandes con el pecado, pero me someto, me humillo ante Cristo y camino en pos de Él. Así que le invito a que lleve ese tipo de vida a usted también, hermano. Y ese es un llamado para todos, que lo hagamos, que nos comprometamos. No por vanidad, porque no queremos ser habladores de vanidad. Lo único que queremos es siervos aprobados. Cuando el Señor venga, que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, vivamos eternamente gozosos con Él. Recibamos, no esperemos recompensa alguna aquí en la tierra, simplemente pensemos que vaya a venir el momento donde Cristo pondrá su tribunal y empezará a pasar todo siervo de Cristo a recibir su recompensa, a recibir sus coronas. Hermanos, si de alguna manera ve en su propia vida y no encuentra que haya una razón verdadera para vivir de esta manera, posiblemente es o que está viviendo una vida en pecado, que es un siervo, el que es un hijo de Dios, que está viviendo una vida de pecado y necesita confesar su pecado y apartarse de él, o podría ser que es una persona que no ha entregado su vida a Cristo y necesita verdaderamente postrarse ante los pies de Cristo, clamar por auxilio y el Señor le va a salvar. Y si tiene alguna duda, hermanos, hablemos en privado, hablemos en persona. Hay damas que están listas para hablar con ustedes, hay caballeros que están listos para hablar con los caballeros, pero lo que queremos es que todos podamos llegar a algún momento a decir, hermanos, sean imitadores de Cristo y sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Que el Señor les bendiga y recuerden, si necesitan hablar, estamos para hablar y estamos para que busquemos juntos al Señor. Ninguno de los que estamos aquí ha llegado a la perfección, a todos nos falta mucho, todos necesitamos caminar hacia adelante, pero vamos caminando, pero no nos detenemos. Vamos a orar, hermanos. Padre, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo quebrante el corazón de piedra, Señor, que tenemos en este cuerpo natural, para que tu palabra de Dios sea implantada, Señor, en ese corazón nuevo que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a recibir el llamado y la exhortación de la prudencia, Señor, que nos llama